de las tasas de interés que se contemplan, por ejemplo, a través de la ley de ingresos. Vamos a encontrarnos una tasa de interés. Para el caso de intereses moratorios, a mí no me agradaría mucho poner tasas de interés con moratorios similares a los que te ponen las instituciones financieras. Ellas llevan una regulación de Comisión Nacional Bancaria, llevan también obligaciones también entre ellas de información y cosas que no las tendría un socio, pero que también no podría dejar de cobrar, porque si no cobra, se pueden generar como presunciones de que la entrada de dinero pudo haber sido como una figura de un ingreso que entró por un préstamo, por una aportación, y que en realidad no fue a lo mejor préstamos. Para poderlos transparentar, por eso me gustaría que tengamos muy claro que sí debería de haber una tasa de interés. Además, acuérdense, siempre te van a permitir la deducción de los intereses que tú pagues hasta el monto de la tasa más baja cobrada al tercero. Es decir, le pedimos un préstamo al banco y para que yo deduzca el préstamo del banco los intereses, voy a necesitar comprobar que los intereses que yo le cobro al prestar con ese dinero a terceros, estoy teniendo un resultado favorable. Mi resultado integral de financiamiento pues se ve favorable, pago impuestos y se van manejando el tema de intereses conforme estos van siendo devengados, que estén en contabilidad, que exista a lo mejor el tema de garantías. ¿Dónde tiene que estar esto? Pues en el contrato. El contrato de mutuo te ayudaría a transparentar. O los plazos. No basta únicamente con tener que sí se va a pagar un interés, pero ¿en qué plazo? Si este no se realiza, la autoridad también da por hecho que los temas de aportaciones en futuros aumentos de capital, préstamos, pudieron haber sido entradas de dinero a la empresa. Déjame ver si tenemos todavía una lámina, la pizarra. Muy bien, en donde manejábamos unos estados financieros. Manejábamos con activos, con pasivo y con capital. Tenemos también en esta misma columna ingresos. Y teníamos aquí costos y gastos. Bien, lo manejamos de esta forma. Además de identificarlo con una línea para decir lo que es las cuentas del balance y las cuentas del estado de resultados, me gustaría que las tomes en cuenta también como lo que llegan a ser. Estos son recursos. Muy bien. Y también le llamamos aplicaciones. Muy bien. Y por este lado, vamos a ver que van a ser el origen o las fuentes de estos recursos. Muy bien. ¿Cuál es la manera de tener activos o costos o gastos en una empresa? La única manera es porque en la empresa ha habido ingresos, ha habido aportaciones o ha habido deudas que puede pagar el socio y a él se le debe y se le reembolsa. Fue una de las preguntas finales que me hicieron y me agradó mucho porque en esa también debes contemplar que si el socio paga algo por la empresa que va a ser deducible, la empresa le tiene que reembolsar. Muy bien. Hemos visto hasta ahorita estrategias en las cuales algunas, las que les llamamos riesgo, están orientadas aquí al tema de buscando como una manera de deducibles y eso le va a poner un grado de riesgo mayor de que ante autoridades, requisitos, materialidad, temas de razón de negocio. Pero por otro lado también llega a haber algunas en donde van a ser más transparentes, que es el propósito de cómo se creó la empresa y cómo le va a transmitir la empresa al socio. Los temas que están en el capital, pues hablaríamos que se van a resumir en tres figuras. Las figuras son el dividendo,
la reducción de capital y la venta de acciones. Todas las figuras en realidad recaen en estas tres. Y vamos a tener que hablar de cuentas como son la cuenta de capital de aportación y la cuenta de utilidad fiscal neta. Realmente vean, el capital de una empresa está dividido en un capital aportado y en un capital ganado. En realidad la empresa creó una entidad para que esa entidad en algún momento pudiera yo tener un ingreso a futuro. Pero el ingreso estamos hablando que es una persona jurídicamente independiente. Cuando la creaste, le transmitiste patrimonio, le transmitiste al capital de la empresa. Ahí fue formando esta cuenta. Aquí la voy a poner, que el artículo 78, Ley del Impuesto sobre la Renta, te habla de manejo de una cuenta de capital de aportación. Cuando nació la empresa, también nació su cuenta de capital de aportación con la aportación que se hizo. Ahora, cuando la empresa año con año fue teniendo utilidades, el artículo 77 te habla de una mecánica de llevar un control de la cuenta de utilidad fiscal neta. Esa cuenta de utilidad fiscal neta es una manera de asegurar la transmisión del dinero que tiene la empresa, como una generalidad, llámalo, donde el dinero que se transmite a un socio es un dividendo. Pues esta figura de dividendo, si la podemos rescatar que viene de esta CUFIN, en realidad parecería no se paga el impuesto. Yo digo sí se paga, pero se paga con la moneda de disminución de la CUFIN. Se fue elevando a manera de tener una cuenta de utilidades que ya pagó impuestos la empresa, porque la empresa no importa el tamaño, si es la más grande, si es la más pequeña, siempre paga con un 30%. Así sea la empresa Coca-Cola o sea la más pequeñita, no sé, un Oxxo, de todas maneras va a pagar con un 30%. La transición es cuando se le pasa de esa transmisión de la persona moral a la persona física bajo la figura de dividendo o reducción de capital. En esas dos, los capitales de la empresa se van a disminuir. Sea dividendo, va a salir el dinero de utilidades. Primero tendría que hacer, de acuerdo a la legislación mercantil, separación de la reserva legal a la utilidad, y luego tendría que ver la manera de poder retirarlo. Habrá una disminución del capital, pero en realidad, vean, en el dividendo parecería que solamente a grandes rasgos estaría utilizando esta famosa cuenta de utilidad fiscal neta. En reducción de capital va a ser una figura donde interviene el capital aportado. Es muy útil. La verdad es que en las operaciones vas a hacer una mezcla de estas operaciones y en cada uno incluso se van a encontrar temas. Hoy, porque estamos hablando de todos los temas que corresponden a la remuneración y liquidez, y vamos a hablar de estos tres figuras para cerrar lo que es el dividendo, la reducción y la venta de acciones. Pero cada una es un tema que también involucra una serie de alternativas, opciones, mecánicas. Vamos a manejarlo de forma general y que sería una forma más transparente, porque así fue creado, que el modelo de una moral que cuando le transmite a sus socios, y le transmite porque el socio de forma regular, los dividendos cuando se reparten, normalmente termina un año, se aprueban los resultados en el mes de abril y ya para mayo del siguiente año se empieza a hacer el reparto del dividendo. La reducción nada más tomar en cuenta que no disminuyas a los mínimos que tiene la empresa en el registro público del comercio y que pudiera afectar en operaciones con clientes, proveedores y el futuro de una empresa, que si disminuye capital, ¿qué le pasa cuando su capital se disminuye 2/3 partes? Hablamos de una quiebra técnica. Y si el capital está en rojo, es vulnerable a que en algún momento la sociedad se solicite la disolución de una sociedad y se liquide a lo mejor
para protección a lo mejor de acreedores, inversionistas, esos temas. Por eso en realidad fiscalmente los tenemos divididos en esos tres: el dividendo, la reducción y la venta de acciones. Ahora, ¿qué tiene de distinta la venta de acciones? Que el capital de la empresa está intacto, se parece a una reducción, nada más que el que se fue es un socio que estaba como socio, vende las acciones a un tercero y va a llegar alguien a la empresa, donde en la empresa el nombre, el fin de vender y de remunerar se consiguió. En el tema contable, el capital siguió igual, y en el tema de las cuentas, CUCA, CUFIN, quedaron iguales. Entonces, de ahí viene que estas tres figuras las vamos a manejar en puntos que considero de menor riesgo, porque es la figura entendiendo la empresa, cómo la abrí, cuándo me voy a remunerar. Si yo voy al notario y en ese momento salgo del notario pensando, ¿qué sueldo voy a tener? Ese negocio no tiene futuro, porque lo primero que tengo que ver en una empresa, en el aspecto de lo que le puedo remunerar a un socio, es primero en el tema del capital, entendiendo que el capital, eso habrá una manera de transición de ese capital por la aportación. Pero hoy estás creando tu negocio, ¿por qué te quieres llevarlo aportado? Bueno, tal vez en un futuro ese capital aportado que sirvió de motor ya no lo necesitas. La empresa es autosuficiente por las utilidades. Bueno, entonces vamos a repartir utilidades, vamos a repartir dividendos. Y el momento, ¿cuál será el mejor momento de repartir un dividendo? Cuando exista utilidades. Si no hay utilidades, no puedes repartir dividendos. Si no hay liquidez, no puedes repartir dividendos. Dejas al negocio sin negocio. Tiene que haber utilidad, tiene que haber liquidez para que pueda repartir dividendos. Ahora, no hay liquidez, pero yo caprichosamente me reparto un dividendo. El negocio no tiene futuro. Ahora, no tiene ni utilidad ni liquidez y yo caprichosamente me reparto lo que no hay en los números financieros. Ese negocio cualquiera, un socio, un tercero, puede pedir la disolución de una empresa que redujo su capital. Es motivo de disolución la reducción de 2/3 partes del capital. Ahora, ¿cuántas empresas sí están operando con números en rojo? Muchas, pero seguramente los interesados no le dan la importancia o no quieren, porque podrían en cualquier momento solicitar la disolución de esa empresa. Entonces, son puntos en donde el capital nació con aportación, se fortalece con las utilidades, decidimos si en algún momento la utilidad queremos capitalizarla, queremos capitalizar deuda. Vean, yo puedo hacer que el pasivo al acreedor capitalizo la deuda y vuelvo esa deuda capital, pero mi aportación se diluyó. Entonces, cuando tú abres una empresa, se supone que hay acciones, ese derecho de lo que tienes de la empresa, hay un capital social, pero en realidad, aunque ese capital social lo dividimos entre el número de acciones y representa el valor nominal de la acción, en realidad de lo que eres dueño es de todo el capital contable. Los órganos de gobierno son los que permiten decidir si se reembolsa o no se reembolsa. Por ejemplo, el dividendo normalmente se aprueba y se decide pagarse. ¿Qué pasa si yo me adelanto y me pago primero mis dividendos? Pues tengo todo el descontento de mis socios. Entonces, tiene que ser de una manera donde existen asambleas, hay acuerdos, que son las asambleas y cómo quedan los estatutos, hay libros de acciones, donde me refiere de las acciones, quiénes son los titulares, y también existen estados financieros. Voy a manejarte un estado, bueno, como un resumen en la reducción de capital para hablar de ella. Pero vamos a ver un poquito de estos tres temas en donde manejaremos que en realidad el propósito del socio de remuneración y decidir qué me llevo de la empresa. El análisis lo tiene que ver sobre qué hay en la empresa. Te vas a llevar utilidades,
dividendos porque hay utilidades, o te vas a llevar el capital que metiste para que trabaje la empresa y hoy te lo vas a llevar. Cuando decimos el socio ha metido dinero, el reembolso de gastos, la cuenta de gastos está aquí. ¿Le debemos a la empresa? Sí. ¿Le podemos pagar sin capitalizar? Sí. Es una manera en donde esos gastos se metieron a la contabilidad de la empresa y lo único que cierra el círculo es que se le paguen al socio que lo pagó. No le debo a Liverpool, no le debo a los proveedores, le debo al socio que pagó con su dinero. Puede haber ahí un movimiento para sanear la empresa financieramente en un movimiento de capitalización de deuda y puedo tener con eso un procedimiento que también voy a tener sana en números la empresa. De tener una cuenta de un capital en rojo o un capital que disminuyó 2/3 partes, logro sanear deudas que se tienen con el socio. Entonces, vamos a entrar con nuestro tema. Son varias láminas y un ejercicio y materiales donde veríamos con ello en estos puntos. Primero me gustaría platicarles qué es la CUFIN. Y la CUFIN es la cuenta de utilidad que ya pagó impuestos. Y en esa cuenta de utilidades que ya pagaron impuestos, vean, la empresa puede traer desde 1975 hasta la fecha, puede traer todo el historial con datos que vienen en la declaración anual, con datos donde es el resultado fiscal. Aquí te lo pongo, el resultado fiscal. Luego también de ese resultado fiscal, que es al que le apliqué el 30%, le disminuyo el ISR y le disminuyo las partidas no deducibles. Voy a obtener una utilidad neta que ya pagó impuestos. El socio, si saca dividendos teniendo esta cuenta, pues bueno, no debería de pagar impuestos. Esta es la ventaja. Y aunque en la ley te dice que disminuyas algo llamado la PTU pagada en el ejercicio, eso es mentira. Incluso hay un criterio de la autoridad que te dice, no le disminuyas la PTU porque la PTU viene disminuida cuando ya hablas de un concepto llamado resultado fiscal. Entre utilidad fiscal y resultado fiscal, la diferencia es esa PTU. Como ya estaba disminuida, no tienes que volverla a disminuir. Y los no deducibles serán partidas solo del artículo 28. ¿Hacia dónde van dirigidas las partidas del 28? Partidas que van hacia no deducibles relacionados con el socio. Mira, aquí te pongo, están relacionados con el socio. Hay una fracción 2 que te dice los gastos en proporción de la inversión no deducible. Ejemplos, los gastos de un auto de más de 175,000 y no es eléctrico. Un coche de 350,000, vean, ya es la mitad deducible, la otra mitad no deducible. Los gastos de gasolina, tenencia, pensión, mantenimiento, el 50% serán no deducibles. Lo mismo, viáticos, hablamos un poquito de viáticos, rentas de autos, obsequios, gastos de representación, consumos en restaurantes, todos estos, cuando se llega a ver que están en beneficio de un socio, te los consideran dividendo ficto. Se vuelve no deducible y se resta de esta famosa cuenta de utilidad fiscal neta. Por eso, ¿cómo se forma? Se forma con esas tres, de resultado fiscal menos ISR menos no deducibles. Ahora, la suma de las UFINES de varios años es lo que aumenta esta cuenta con esas UFINES, también con dividendos pagados de personas morales mexicanas y con ingreso de un régimen fiscal preferente. Se va creando una cuenta que ya pagó impuestos. Cuando hablamos de morales mexicanas que reparten dividendos, una moral ya pagó el impuesto por dividendos, lo pudo haber pagado disminuyendo su CUFIN. Quien lo recibe, si la que lo recibe es una persona moral, vean, no considera el ingreso como acumulable, pero sí aumenta su CUFIN, porque en su momento va a repartirle a un socio o a otra persona moral o a una persona física.
Si fuera persona física, tiene que contemplar que hay una retención del 10% a partir del 2014. Muy bien. Y los ingresos en un régimen fiscal preferente también. Sabemos que es muy criticado que se pague en otro país un impuesto menor del 75% que nos corresponde en México. Pero si así se hace y se pague el impuesto, ese ingreso que ya pagó impuestos de un régimen fiscal preferente, se forma parte de esta CUFIN. Formas una cuenta de utilidades que pagaron impuestos y se disminuye cuando repartes dividendos, cuando reduces capital. Ahí es una cuenta que aumenta con las utilidades y bueno, se va a ir disminuyendo con esas salidas de dinero hacia el socio. Aquí te pongo en un cuadro un histórico desde 1975, cómo se obtiene, y se obtiene gracias a la regla de resolución miscelánea 372 del año 2002. Vean, aquí está la regla. En esta regla es la que te permite traer esas utilidades desde 1975 hasta la fecha, haciendo un análisis. No estaría bien que dijeras, oye, a mí me contrataste hace 5 años, solo tengo la CUFIN de hace 5 años. No, porque cuando ocupamos un puesto de contador o de asesor, estamos viendo que la empresa, ¿qué realidad tiene en esa CUFIN? ¿Desde dónde viene? Esa CUFIN que te enseña en un dato, cuestionamos ese dato pidiendo con declaraciones que forman esa CUFIN. Y en esas declaraciones vienen esos 3 datos, entonces no es difícil. Aquí tienes esas láminas que te van a llevar para cómo sacarlo. Yo te la pongo tal y como viene esa regla, pero aquí te pongo como un resumen, una bitácora muy general. Mira, en 75 hablábamos de algo llamado ingreso global gravable. ¿Quién sabe qué sea eso? Sí aparecería en la declaración de esos años. Y el anual, ¿cómo sería el anual de esos? Eso fue hace más de 40 años. Era un anual que el formato pudo haber sido, no sé, un formato en tamaño oficio, no sé, papel de estraza, quién sabe cómo haya venido. Como haya venido, ahí vendrán estos renglones. No tienes que buscar la ley de estos años, solo identificarlos. En el periodo del 81 al 86 ya se parecía más a lo que hoy tenemos. Y en el periodo del 87 y 88, la empresa tributaba al mismo tiempo en el título 2 y al mismo tiempo en el título 7 por la deducción de las compras y el costo de ventas. Esto también influyó en el cálculo de la CUFIN, pero en realidad ve cómo la CUFIN decía, la suma de los resultados fiscales proporcionales, título 2, título 7, menos la PTU, menos el ISR, menos los no deducibles proporcionales, esa será la UFIN. No tiene gran cambio. En realidad, sigue siendo el mismo. En el año 89 a 91, ahí la UFIN parecía muy similar, la UFIN, año con año a la que tenemos. Y en el año 92 a 98 se crea un concepto llamado PTU deducida y PTU, una que se suma y una que se disminuye. Es como la que tenemos hoy, la PTU que se suma, deducida, que se suma al resultado fiscal, es la PTU pagada en el ejercicio. Y en cambio, la PTU del ejercicio que se calcula y que no es deducible de acuerdo al artículo 28, sería esta que tendría aquí como disminución. En realidad, no le veo gran cambio. Son más de 40 años. Hubo una CUFIN reinvertida en donde también 3 años, desde el 98, 99, 2000 y 2001. No, en realidad nace en el 99. 98 es nada más el antecedente de que la tasa del impuesto subió hasta el 35%, pero se les dejó a las empresas en el 99, 2000 y 2001 solo pagaran con el 30 o con el 32%, dejando la diferencia como algo que se llama reinvertido, que cuando repartan dividendos debían de pagar. Es un gran mito, porque en ese no es de que tengan que pagar, simplemente están calculando una CUFIN que es menor a la que tendrían en otros años. Y es menor porque vean, vamos a multiplicar por un factor
Vean, cuando la tasa era del 32%, ¿cuánto quedaba diferido? Un 3 para llegar a una tasa del 35%. Se multiplicaba por un factor, es decir, la disminuía. Pero cuando se aplicó la tasa del 30% en el 2000 y 2001, lo que quedaba diferido era mayor. La disminución era evidente por este factor. Ibas a tener una CUFIN más pequeña llamada CUFIN reinvertida. Y así la tendríamos. En realidad, el histórico que tenemos, en realidad tiene este proceso, el resultado menos el ISR menos el no deducible para tener la UFIN. Pudiendo, si el ISR y el no deducible es más grande que el resultado fiscal, se vuelve una UFIN negativa. Ahora, quiero mostrarte un poquito del aspecto contable para que identifiquemos por qué sale esa fórmula. Mira, aquí te pongo un estado de resultados. Piensa que aquí tenemos el enfoque contable y el enfoque fiscal. En el enfoque contable, las ventas son un ingreso acumulable. El costo es una deducción en lo contable y en lo fiscal, pero los gastos no deducibles solo en lo contable. Bien, hay una utilidad al restarle estos conceptos. Y el impuesto sale del 30% de la utilidad fiscal. En la utilidad fiscal no pude disminuir el impuesto. En el caso de la utilidad contable, sí. Vean, yo llegué a una utilidad contable de 424 y a una utilidad fiscal de 700. Vamos a calcular la UFIN de esta empresa. UFIN, utilidad fiscal y resultado fiscal es lo mismo. Lo único que es diferente es si hubiera amortización de pérdidas. En nuestro ejemplo no hay amortización de pérdidas para hacerlo más transparente. Entonces la utilidad fiscal o resultado fiscal fue de 700. Menos el ISR, el no deducible, tienes una UFIN de 424. ¿Cuánto fue la utilidad contable? Los mismos 424 pesos. ¿Se dan cuenta? Lo que trato de hacer al calcular la CUFIN es devolverle los valores contables. Es lo que trato de hacer con ello. Creo que tengo nuevos comentarios. Muy bien, en el caso de... Déjenme identificar dónde empezaron estos comentarios. Yo me imagino que después de las 12. Ok. Por aquí tenemos. Daniel, consejeros de una empresa sin empleados y reciban emolumentos estarían en riesgo total de no deducción, Daniel, porque si no hay nómina, le estoy pagando más. Por un lado diríamos el tipo de empresas. Hoy una empresa sin empleados se considera una operación inexistente por el 69B. Si solo tiene consejeros, daría la apariencia que lo que le estoy remunerando al socio se genera y le pago y parecería no tener límite. Pero esta situación yo creo que la pondría más en riesgo. La recomendación es tener al menos un trabajador. Y si ese trabajador, vean, lo abro con un salario muy bajo, operativo o mínimo, me deja sin posibilidad de tener consejeros remunerados y pagados mayor que esto. Luego, Nancy, en una asociación civil, o quiero pensar sociedad civil, si se les paga a sus socios por anticipos y el rendimiento y al final del año tienen pérdida, ¿se estaría disminuyendo su patrimonio? Mi pregunta es, si hay pérdida, ¿se puede pagar anticipo del remanente en los años subsecuentes? Sí, se puede seguir pagando. Y el tema de lo que sobrevive en las sociedades civiles es una muy buena pregunta. ¿Cómo nació? No nace con capital. A mí me agrada más que una sociedad civil, un despacho, nace con un préstamo y el préstamo lo tienen acreedores y lo va a devolver, pero no nace con un capital, te estorba el capital. No puedes repartir a los socios, le repartes en acuerdos por lo que ellos definieron como anticipos del remanente distribuible y van a pagar la deuda en común que tienen de ese préstamo
pero no tienen un capital que les estorbe. Si a futuro, hoy salieron con pérdida porque pagaron anticipos y tienen gastos, y eso los llevó a tener una pérdida. Punto que también financieramente tratamos de llevar cuánto llevamos de ingreso y cuánto llevamos de gasto. Y no sale tan espontáneo, ¿eh? Van llevando una administración en donde ellos saben al final qué tanto le dejan de remunerar por anticipos por la pérdida que se aproxima y no habrá hasta el próximo disminuirlo. No es como un tema nada más de porque acordaron ellas un anticipo, sino porque financieramente es viable que se les pague ese anticipo, y es cierto que en algún momento si vemos próxima una pérdida, ya no seguimos financieramente haciendo ese hoyo más grande, pero seguiría viva y seguiría nada más como un tema de primero blindar y cuidar el aspecto financiero. Daniel, para el cálculo de la CUFIN, ¿debo tomar los índices de la nueva base de origen o solo a partir del año en que cambia la base? No, cuando cambia la base, cambia de todo, de todo. Entonces, cuando hablamos de que van a venir CUFINes desde el 75, UFINes del 75, debo tomar una base actualizada para proyectarla en todo el papel de trabajo. Muy buena pregunta, Daniel. Luego, Sergio, ¿a partir de cuándo se suma la UFI negativa a la CUFIN? Nace en 2002, pero es la condición para que la de 2001 pase a 2002, que recalcules todos los años anteriores. Si tú llegabas con un saldo positivo ya disminuido en 2001, puedes pasarlo a la de 2002 sin problema. Pero si tú llegas con un saldo negativo de que tus UFINes negativas han sido mayores en 2001, no pasas nada a 2002. Es como si en 2002 naciera de cero y a partir del 2002 y todos los años se tiene que considerar la UFI negativa. Daniel, el ISR causado por el reparto de dividendos provenientes de CUFIN Re, ¿en qué parte del pago provisional lo puedo declarar? A ver, este está interesante. A ver, el ISR causado por el reparto del dividendo. Sí. Ah, es que viene de esta forma. Mira, venga de CUFIN o CUFIN Re, cualquiera de los dos. Tú vas a ver que lo que se calcula es un impuesto. Lo calcula la empresa al momento de repartir dividendos. Si hay un impuesto determinado, ese impuesto se pagará el día 17 del mes siguiente. También está el tema de la retención del 10%, cualquiera de las dos. Si hablamos de porque viene de un saldo de CUFIN Re, no va a llevar esa retención del 10% que nació en 2014, pero sí puede generar donde yo pagué, vamos a pensar, dividendos de 100,000 y solo tengo CUFIN Re de 10,000. La parte que venga a CUFIN Re no pagará impuestos. En una CUFIN que viene disminuida por ese 3 o 5%, pero la diferencia sí, y como dividendo se le adiciona el impuesto, se calcula el 30% y se paga. Es una manera, es un manejo idéntico como si usáramos el de la CUFIN, nada más que es una CUFIN que se usó en el año 99, 2000 y 2001, que tiene una mecánica de disminución en el año donde se genera. Luego, Gerardo, cuando pagas dividendo, especificar de qué ejercicio corresponde para determinar el 10%. Sí, porque el dividendo que proviene de 2014 lleva ese 10%. Y la única manera de saber qué viene con el 10 o no viene con el 10 es tu papel de trabajo de CUFIN. Este que vamos a ver en pantalla. Con este papel, yo sabría que viene una CUFIN formada desde el 2002. Vean cómo en el año 2012, así se formó. Resultado menos ISR menos no deducible. A este resultado, ese año no le sumo nada,
la UFIN se convirtió en CUFIN. Ahora, para el año siguiente, no va a haber UFIN positiva, al contrario, los no deducibles restados al resultado fiscal me volvió un resultado negativo. ¿Cómo lo voy a restar? Primero tengo que actualizar el saldo que viene de la declaración del 2012, lo actualizo ese valor de esa UFIN, lo actualizo de diciembre a diciembre. En una pregunta que por ahí me hicieron, tengo que usar una tabla que venga con los índices de todos regulares. Si hubo una actualización que cada 10 años vuelve a haber una actualización de las tablas, cada vez que aumenta la inflación más de un 10%, y de hecho no es cada 10, ya le estamos llevando casi cada 3, 4 años una actualización de las tablas. Debo usar la misma tabla de actualización para todos. Vean cómo se actualizó la UFIN, o ya CUFIN inicial, se convirtió de 67 a 70, y los 70 ya le puedo restar la UFIN negativa. Y ese proceso así se va siguiendo. Vean, en este me van a ayudar mucho en un papel de trabajo que está en Excel, donde le llamo el cálculo del cierre. ¿Por qué les puse el del 2018? Porque vamos a hacer un reparto de dividendos en 2019 y quiero que vean cómo mezclo los papeles de trabajo del cierre con el tema de dividendos. Tiene mucho, mucho que ver. Vean, en ese 2018, vean cómo esa CUFIN se formó. Si ustedes separan, aquí para que se vea la parte inicial en su papel de trabajo, que lo tienen, y en este, vean los 67,000 que se formaron en un año, vean cómo se van a identificar y sirven de base para los años siguientes. Vean, yo voy llevando